Tardes, estamos aquí gracias a Arte Informado como Espacio Iberoamericano del Arte por permitir esta charla, que es charla debate y arte y política, proceso creativo, compromiso social e institucionalidad, en el cual participarán los siguientes artistas: Avelino Sala y José Hernández Güero. Voy a presentar Disculpa. Jesús Hernández Güero. Voy a proceder a presentar a los artistas y empezamos con las preguntas. Primero empiezo contigo, Jesús. Nació en La Habana en 1983. Se caracteriza, sus intereses van alrededor de la capacidad del arte de utilizar y reorganizar formas sociales existentes, modelos culturales que puedan ser reactualizados infinitamente. Pretende que su trabajo pueda tener una doble incidencia y validez en el plano del arte y en el dominio de la realidad, y se convierten en fenómenos de comunicación y de expansión de fenómenos específicos y de las principales contradicciones, fuerzas socioculturales de aquellas áreas de la sociedad que no se evidencian y son poco transparentes o se ocultan, que resulta la obra de un archivo de esas invisibilidades sociales. Es graduado de Bellas Artes de la Universidad de San Alejandro de La Habana de 1999 a 2003, titulado de Bellas Artes por la Universidad de La Habana. Estudió la cátedra de arte conducta impartida por la artista Tania Bruguera en La Habana del 2006 al 2008 y participó en múltiples talleres como de Tomás Ispron o Antoni Muntadas, entre otros, y ha hecho estudios de fotografía y de cine en Madrid. También sus obras han sido expuestas en distintas bienales, como la primera Bienal de Karachi de Pakistán, la tercera Bienal desde aquí Colombia, la novena y doceava Bienal de La Habana en Cuba, y ha expuesto sus obras en numerosas instituciones como el Palais Tokyo en París, Francia, la Maison Européenne de la Photographie en París, Francia, Macro, Italia, el CAM aquí en Canarias o Artium en el País Vasco, y ha recibido premios importantes como la quinta beca Jacobo Tosío, EFTI, y el primer premio de fotografía en el concurso internacional de arte contemporáneo de 2017 para Open Art Miami en Estados Unidos. Avelino Sala nació en Gijón en 1972, es artista, comisario del colectivo Curatorial Commission y editor de la revista Sublime. Además recibe en otros medios, escribe en otros medios como Artishock o Adesc, y su interés la ha llevado a cuestionar la realidad cultural y social desde una perspectiva tardorromántica, con una mirada un poco cómoda en un continuo explorar del imaginario social e intentar meter el dedo en la llaga para comprobar el poder del arte como generador de espacios de experimentación capaces de recrear nuevos mundos. Obtuvo su Bachelor of Arts en el Hounslow Green en el 2001 en Critical Art Practice en la Universidad de Brighton, y sus obras han sido expuestas en numerosas ferias, bienales internacionales y exposiciones colectivas internacionales. Ahora hay que destacar que va a participar en la Bienal de Cuenca con los trabajos estériles, ha participado en la Bienal de Arte de Puebla en México en el 2014, la Bienal de Arte del Istmo Centroamericano de Guatemala del 2014, el Videozone y la quinta Bienal de Videoarte de Tel Aviv en el 2010, y como exposiciones individuales hay que destacar que ahora mismo tiene vigente Beyond Words en la Galería ADN en Barcelona, ha hecho una en el 2016 en el Museo Antropológico La Revuelta, la Caseta Puente de Duesto, Bilbao, ha participado en Walk to the End of the World en la Galería ADN Barcelona, y también en el Darkest of Moon en 2014, Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo. También destacar lo hiperreal absoluto en Espai Rambleta, Valencia, y dentro de las exposiciones colectivas actualmente tiene en Alar 21 Art de Int Alaro, y hay que destacar, por ejemplo, en el 2006 que hizo la exposición PIX en el Centro Museo Artium de Vitoria. Entre los premios y becas recibidas ha tenido la primera convocatoria Ancaria para residencias artísticas de la travesía España-Senegal y la convocatoria de residencia artística al Jalo Lanzarote y la primera beca de investigación y producción artística de Espai Rambleta. Ahora, las preguntas y el debate girarán en tres bloques que serán alrededor del proceso creativo, el compromiso social y la institucionalidad, y como primer punto y alrededor de las exposiciones que habéis hecho Jesús como Cambio de Bola y Avelino de Catcher, quería preguntaros cuál es vuestro punto de partida ante una problemática como artista
y cómo entendéis el conflicto desde el punto de vista artístico. ¿Quieres empezar tú, Bueno, Jesús? Belino, si quieres comenzar. Bueno, pues Bueno, a sí, ver. empiezo yo. Sí, sí. Nada, bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Está muy bien estar aquí, es una maravilla. Siempre haciendo un poco de didáctica de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, y con estos compañeros de mesa, pues mejor. Pues la cuestión de la manera de trabajar, ¿no? Un poco es lo que preguntas, ¿no? ¿De dónde partimos más o menos, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, el punto de partida, ¿no? Bueno, pues yo creo que al final estamos obsesionados con lo que nos rodea, ¿no? Con el contexto sociopolítico en el que estamos insertos. Y a partir de ahí, de la primera capa, digamos, que es la de encontrar de qué hablar, se van formalizando de alguna manera, hay varios pasos, ¿no? O varias situaciones en las que se van formalizando los proyectos o la capacidad de formalizar los proyectos, ¿no? Porque, y además o sea, habías preguntado en concreto por esta pieza, ¿no? Por The Catchers. Sí, porque existen similitudes entre los dos al nivel de formalización y se pueden presentar algunas divergencias y quería saber cuál era el punto de partida de la Vale, problemática. claro, esta es una pieza que, o por lo menos, es un proyecto que está, digamos, vinculado a un proyecto más amplio, ¿no? Que, bueno, que presentamos en dos espacios, uno en Nueva York con un comisariado de Blanca de la Torre y después en el Centro Niemeyer en Avilés con el comisariado de Fernando Gómez de la Cuesta, en dos formatos distintos, ¿no? The Catchers es, por un lado, es ese objeto que es el guante de béisbol, que no es un objeto muy usual quizás en el contexto europeo, ¿no? Que esto lo comentábamos Jesús y yo el otro día, ¿no? O la bola de béisbol, ¿no? Pero que sin embargo tiene para mí esa capacidad simbólica, ¿no? Del que recoge la bola de béisbol es el que lo atrapa todo, ¿no? Porque es una especie de embudo o de agujero en el que la bola siempre acaba entrando, ¿no? Y aquí directamente la pieza alude un poco a la lista Forbes de multimillonarios, ¿no? Son 10 guantes de béisbol, de catcher, del que recoge la bola, porque la bolita, que es la otra parte de la pieza, es una bola de béisbol en la que lleva el mapamundi pirograbado con fuego de manera manual. Y estos 10 guantes con la lista Forbes son las 10 personas más ricas del mundo con sus propios parches, ¿no? Hicimos una serie de parches como si fuera una especie de marcas, ¿no? De logotipos, ¿no? De sus propios nombres, ¿no? Entonces la lista, aquí en estas imágenes que estás poniendo, se presenta del 1 al 10 en la pared con la pelotita justo en medio, y en la otra presentación de la obra se presentaba como si fuera un móvil al uso de Calder, ¿no? En el que la bolita estaba abajo en el suelo y había todos los guantes giraban del primero al último, del 1 al 10, de arriba abajo, ¿no? Con la particularidad de que si tanto en esta pieza como en la otra había una oscilación en la lista Forbes, porque eso va cambiando cada poco, ¿no? Y que de repente Jeff Bezos tiene menos dinero que, que el que sea, y cambia la posición, cambiamos el guante tercero por el quinto, ¿no? Hacíamos el cambio, según fuera variando la lista Forbes, íbamos cambiando el guante con el nombre del multimillonario, ¿no? Bueno, es una representación un poco extraña, ¿no? De esa capacidad que tiene un tanto por ciento muy reducido de la sociedad para amasar dinero, ¿no? Es una representación muy clara en ese sentido, ¿no? Simbólica de todo esto. Y luego la pelota de béisbol, que es la otra parte, ya como os decía, está pirograbada, ¿no? Está hecho el mapamundi a mano, también con esa idea de quemar, ¿no? De que con esa bola estás, con esa capacidad de succionar todo entre 10 nombres, pues al final están quemando el mundo, ¿no? Y hay una cuestión también que es física, ¿no? Y también está presentada en una cúpula como si fuera una especie de reliquia religiosa, ¿no? Hay también una cuestión ahí que tiene que ver con
con algo que tiene esa parte, ¿no? Casi que parece el brazo de Santa Teresa, ¿no? O la sábana santa, una cuestión así, de una reliquia religiosa que tiene un punto inquietante, ¿no? Ahí hay varias capas de lectura con la pieza. Muchas gracias, Avelino. Bueno. ¿Y tú, Jesús, con respecto Bueno. a cambio de bola? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, ¿no? Por este encuentro online. Y bueno, en mi caso, cambio de bola, una pieza que surgió en el 2005, bueno, tiene 2 fases. Y bueno, el béisbol en Cuba es el deporte nacional y tiene una envergadura simbólica y representativa muy grande, ¿no? Y más desde el poder, porque es como un instrumento de politización y de mecanismo ideológico para un poco ahí manipular a las personas, ¿no? En fin, que es un universo político en esencia, ¿no? Y a nivel deportivo, bueno, pues, y a causa de las mismas limitaciones del país, el sueño de ser un pelotero de las grandes ligas es un sueño constante, ¿no? Pero también una imposibilidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista factible, tienes que un poco escapar de Cuba o exiliarte para formar parte de este universo, ¿no? Del béisbol profesional, lo cual en el contexto cubano implica una traición, ¿no? Una traición a lo que ellos llaman patria, ¿no? Al final no es un concepto erróneo el que utilizan. Y bueno, dentro de este imaginario surgió la idea de un poco cubrir la pelota batos. En este caso, esta imagen que se ve acá, que es hecha en Cuba, es la marca de fabricación por mucho tiempo, hasta los años 90, de las pelotas dentro de la Liga Nacional o del Campeonato Nacional. Y bueno, cubierta con este cuero de pelota de la liga oficial norteamericana, que es la marca Rowling, ¿no? Entonces, crea esa ambigüedad, ¿no? Como un universo que quiere cubrirse o tratar de brillar, ¿no? Con este cuero, o de otra manera salir a florecer, ¿no? Salir a flote dentro de este mundo del profesionalismo, ¿no? Entonces jugaba con esos dos principios, ¿no? En esencia, una pieza objeto se muestra en una urna, más abajo lo puedes ver. Y después, esta pieza se hizo en La Habana en 2005. Y en el 2015, 10 años después, yo me encuentro viviendo en Venezuela, lo cual es otro contexto con un alto grado de politización y donde el béisbol también es el deporte nacional. Y bueno, ya había una relación político-social y también ideológico entre Cuba y Venezuela, ¿no? Eran como con pinches políticos. Entonces, bueno, se hablaba de cómo en Venezuela había infiltración cubana y cómo estaba el gobierno. Y bueno, surgió la idea un poco de hacer la otra contraparte, que es la pelota Tamanaco, que es la marca de fabricación de la pelota de la Liga Venezolana, profesional de Venezolana, cubierta con el cuero de la pelota batos cubana, ¿no? Entonces creaba entre las dos este triángulo de las Bermudas político, ¿no? Entre Cuba, Venezuela y Estados Unidos, ¿no? Que es un campo de tensión política bien interesante y donde, bueno, utilizaba yo el deporte como medio para dialogar en ese sentido, ¿no? Y esto es una foto en el Ludwig Forum de Aachen, en Alemania, en una exposición colectiva de arte cubano desde finales de los 80 hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, se
de esta manera, ¿no? Vale. Entonces, por lo que veo es que entendéis más que lo personal y la realidad social y política prevalece, es el punto de, ¿no? en el origen o la génesis del proceso creativo, que lleva luego a una formalización estética o artística. Y en ese aspecto os quería preguntar qué necesitáis encontrar para intervenir en ella ante una problemática y para transformarla. O sea, ¿cuáles son vuestras necesidades dentro del proceso creativo y qué es lo que os lleva a crear? ¿Qué nos lleva a crear? Madre mía. Bueno, pues básicamente yo creo que hacemos arte contemporáneo porque no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Esto alguna vez ya lo he dicho, es nuestro lenguaje, ¿no? Yo creo que es nuestro lenguaje natural. A lo mejor si supiéramos escribir bien, no haríamos esculturas. O si supiéramos hacer cine, no haríamos instalaciones, ¿no? Es un lenguaje que creemos que por lo menos controlamos y con el que sabemos exponer nuestros discursos y por ahí van los tiros, ¿no? Casi es una necesidad, ¿no? Bueno, estoy hablando con el idioma estático, pero estoy hablando de mí mismo, perdonad. Sí, no sé, yo lo veo como el medio natural por el que ¿sabes? Me expreso con el resto del mundo, ¿no? De alguna manera. Es casi una cosa, fíjate que de alguna manera hacemos un tipo de trabajo que es de alguna manera tiene una base intelectual y conceptual y lleva unas fases de desarrollo, de investigación y tal, pero la raíz primaria de todo esto es como la necesidad muy básica, ¿no? De expresarse a través de la obra de arte. O sea, es el medio de comunicación. Sale a chorro. Ok. Sí, no, en principio estoy de acuerdo con Avelino, ¿no? Pienso que el mundo del arte, ¿no? El proceso creativo, creo que es ese universo donde uno puede lograr, digamos, un 99,9% de libertad, ¿no? Es un espacio del que uno se crea donde tú eres dueño de ti mismo, de tu pensamiento, de tu proceso de cómo digerir la realidad, de cómo después vomitarla, ¿no? En forma de imágenes, de códigos visuales, símbolos, ¿no? Entonces creo que es el espacio donde tú te sientes en plenitud, ¿no? Y donde puedes de alguna manera traducir todo el bombardeo informativo, códigos sociales, normas preconcebidas, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer con eso, no? Sí, el problema es que el espacio de la realidad es un espacio para hacer, ¿no? Para estar, para vivir, la sociedad no tiene espacios estructurados para tú sentirte libre y ponerte a pensar sobre ella, ¿no? Crear, qué vas a crear sobre ella, ¿no? Entonces creo que uno se crea ese universo por las propias necesidades, como dice Abelín, de bueno, que todo lo que tengo aquí, cómo yo me veo ahí, ¿no? O qué tengo que decir, ¿no? Cómo yo me siento con respecto a todo esto, ¿no? Una vida que tú no eliges, que tú de pronto estás y empiezas como que a tratar de buscarle un sentido, ¿no? Buscarle un sentido, en este caso a nivel visual y cuáles serían tus aportes y todo lo demás, ¿no? Pero yo pienso que es como una plataforma donde tú te paras y gritas, ¿no? Y el que te quiera escuchar, que te escuche, y que se moleste, que se moleste, o el que te quiera abrazar, te abraza, ¿no? Creo que es una virtud del proceso creativo, ¿no? Como tal. Creo que por ahí, bueno, van los tiros, ¿no? Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Porque además, lo que estabas diciendo de que el arte el arte o la producción artística es como uno de los últimos espacios de libertad, ¿no? Es como las últimas atalayas desde las que se puede decir, se puede hacer
lo que quieras, pero también es una especie de espacio en el que podemos centrifugar la realidad, ¿no? Ahí hay nos lo llevamos todo a nos lo traemos todo a nuestro terreno, le pagamos la centrifugadora o la coctelera o lo que sea y lo devolvemos, ¿no? Que ya con los formatos que cada uno son distintos, evidentemente los tiene, pero ahí hay un ejercicio de artistificar todo lo que hay alrededor. ¿No? Vas como extrayendo cosas de un sitio de otro, pum, 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 haces el mix, que a lo mejor para otro no tiene ningún sentido, pero para ti lo tiene todo, ¿no? Y lo devuelves como un cóctel, ¿no? Bueno, pues así lo veo yo y al final es una cosa subjetiva y es una cosa bastante marciana, ¿no? Pero si normalmente nos dan la información de una manera, nosotros solemos darla de otra que no es la usual, ¿no? Que tiene otras capas y otras encriptaciones. Ok. ¿Y cuál es vuestra metodología de trabajo dentro del proceso creativo? Y nos podríais decir de una forma general cuáles son los distintos elementos, tanto emocionales como formativos, que los guían. Sí, me gustaría aquí, Avelino, te la había hecho un poco para ti esta pregunta y era sobre alrededor de también a Jesús, pero me gustaría que respecto sobre todo a los elementos, a los distintos elementos, o sea, los distintos elementos tanto emocionales o formativos que los guían, era respecto a tu última obra, que son la Revolte en Asturie de 1934. Y Claro, entonces... Vale. Sí, bueno, yo tengo varias líneas de trabajo, digamos, de investigación. Uno es, bueno, uno era, porque ahora ya no es, ¿no? Por un lado, trabajaba con la idea esa de generar un paralelismo entre la actualidad o la realidad en la que vivimos con las novelas distópicas, ¿no? Ya muchos años trabajando con esa idea del paralelismo y desde que ha llegado el coronavirus ya no tiene sentido trabajar así porque la distopía es la realidad, ¿no? Ha habido ahí una fusión, entonces esa vía de trabajo ha quedado en un punto muerto, ¿no? Otra de ellas es un poco la memoria histórica, la memoria familiar, la memoria de este país tan particular, ¿no? Con todo lo que conlleva de nuestro pasado franquista, además. Y este proyecto, que es un proyecto bueno, con el que hemos estado trabajando pues bastante tiempo, casi 4 años, ¿no? Porque además se iba a presentar en marzo del año pasado, que fue cuando empezó el confinamiento este severo, ¿no? Y se atrasó un año, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que tiene varias capas de lectura y tiene varios puntos, digamos, de etapas, ¿no? Bueno, mi familia, hay una historia familiar, todas estas cosas siempre comienzan por historias familiares, ¿no? Que mi abuelo luchó en la Revolución del 34, en la Revolución de los Mineros en Asturias y tal. Aparecía por ahí en varios pasajes, pero nosotros no teníamos demasiado conocimiento de nada de esto, ¿no? Familiarmente, que es una cosa además que en este país ha pasado mucho, ¿no? Que es que las historias dentro de la propia familia no se cuentan, ¿no? Se van soterrando y dilapidando, ¿no? Entonces, bueno, me pongo un poco a investigar cuál había sido la vida de este hombre, porque en mi familia realmente casi nadie conocía nada. Teníamos alguna historia de tradición oral entre familia y teníamos una foto muy, de muy mala calidad, pero bueno, que nos valía para identificar al menos cómo era, ¿no? Intentamos localizar en varios sitios, a ver si lo localizamos, porque además, bueno, el hombre acabó con un tiro en la nuca y acabó por ahí en una cuneta, muerto, no en la guerra civil, sino antes de la revolución del 34. Entonces, hay un archivo en Gijón, que es el archivo de Pueblo de Asturias, y hay una sección de un fotógrafo, es Constantino Suárez, que estuvo incrustado con el frente del 34 los 14 días que duró la revolución. Entonces me fui allí, estuve bueno, bastantes días allí buscando material, ¿no? Y al final di con mi abuelo, aparecieron varias imágenes, aparecieron cosas y tal.
A partir de ahí también buscamos un poco en bibliografía, también apareció en varios libros, el de Paco Ignacio Taibo, que hizo esta revolución, y otros partidos más. Y a partir de ahí, digamos que estructuramos un poco su historia, ¿no? El proyecto tiene muchas capas. Tiene la capa digamos, de la memoria familiar y personal, rescatarla y volver a reescribirla, se había perdido, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de recuperarla, ¿no? Después, con todo esto, apareció un pequeño texto de Albert Camus, una pequeña obra de teatro que hizo, que es el título de la pieza, que es Revuelta en las Asturias, y es una obra de teatro que él escribe junto a otros dos profesores cuando daba clases en Argel, en el liceo. Y nada, es una obrita de teatro muy pequeñita que al final localizamos, bueno, la habíamos encontrado en francés, pero no había manera de traducirla. Al final la encontramos aquí en Madrid, en la Biblioteca Nacional, ¿no? La conseguimos rescatar. Entonces ahí hay otro segundo ejercicio de recuperación de la memoria, ¿no? De una obra de teatro de Albert Camus que prácticamente es desconocida, porque casi nadie la conoce también. Es una obra coral, ¿eh? No está escrita por él solo, pero está escrita por estos otros dos profesores del liceo y por él. Y que es un homenaje a la revuelta de los mineros en Asturias. Hay ahí otra segunda capa de, digamos, de recuperación de memoria. Y la tercera y la última es la de las propias fotos de Constantino Suárez, ¿no? Que no están aquí en estas imágenes, pues, bueno, pues, la página web está ahora mismo en producción. Yo trabajo a veces con imágenes sublimadas sobre plumas, ¿no? Entonces recuperé varias imágenes pues de las guerrillas en las calles de Asturias, imágenes de esos 14 días, y se presentan así las imágenes del fotógrafo sobre esas plumas y después en la punta llevan una plumilla de escribir, ¿no? Con esa idea también de reescritura de la historia, ¿no? Entonces hay esas tres, digamos, capas de recuperación de la memoria, ¿no? La personal, la familiar, la de este fotógrafo que tampoco es tan conocido fuera de Asturias, que es Constantino Suárez, que luego estuvo además cubriendo también la guerra civil y tiene un archivo maravilloso, ingente de imágenes bestiales. Es un tipo brutal, es un fotoperiodista acojonante. Y la de esa obra de teatro de Albert Camus. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya digamos que se formaliza en muchas vertientes, ¿no? Estos pósters son unos pósters rehechos o reinventados para la exposición. Hicimos una pegada de pósters en la sala, hicimos un neón con el 1934 que preside la sala. Hubo también una serie de libros con esa idea de la memoria justamente perdida, estratificada, ¿no? En un degradado del rojo al negro, ¿no? De esos libros. Esta paqueta que veis ahí, esto es una posible escenografía para la obra de Albert Camus, una escultura que lleva el audio de la obra de teatro, porque la obra de teatro la hicimos en audio. Bueno, hay unas cuantas vertientes de formalización del proceso creativo en relación a la memoria, ¿no? A la memoria. Y después también hay otra pieza que es una pieza de vídeo en la que hay una entrevista a mi tía, que era la persona que cuando mi abuelo lo mataron y se quedó por ahí en una cuneta, la CNT le mandó una carta, ella la tuvo que memorizar. Entonces ella se murió con 91 años, yo conseguí hacer la entrevista cuando tenía 89 porque no quería, y ella lo que hace es, me cuenta la historia, pero ella lee, digamos, de memoria la carta como la leyó cuando tenía 11 años, ¿no? Desde la perspectiva de una niña. Como había pasado tanto el tiempo, también había alguna zona en la que se le había olvidado la memorización de la carta, entonces hay también ciertas lagunas, ¿no? Y hay también un juego de memoria interesante. Es un proyecto que tiene como mucha ramificación, ¿no? Un poco así rizomático. Gracias, Abelino. Sí. Y tú, Jesús, ¿cuál es tu metodología de trabajo dentro de tu proceso creativo y en los distintos proyectos que se te van presentando y en los cuales tú tienes una necesidad de crear? Y si nos podrías decir también de una forma general cuáles son los distintos elementos, tanto emocionales como formativos, que los guían. A ver, me resulta muy difícil esquematizarte así como una metodología de trabajo, ¿no? Realmente no tengo una preconcebida, ¿no?
Yo creo que cada proyecto tiene necesidades y exigencias diferentes, ¿no? O son ideas que requieren de diferentes tipos de proceder, ¿no? Yo creo que yo normalmente lo que hago es que me adapto a cada una de ellas, ¿no? Hay ideas o procesos de investigación que son mucho más inmediatos, ¿no? Te viene el concepto, idea, forma como un mismo combo, viene un mismo packet. Otras veces te viene ideas a través de una información, cosas muy ligeras, entonces tú empiezas a indagar, a buscar, a procesar ciertas cosas y tú vas encontrando ciertas imágenes o ciertos códigos, símbolos que van un poco ahí dibujándolo por donde vas, ¿no? Entonces, yo tengo, quizás igual que Abelino, muchas preocupaciones. Creo que tengo muchas obsesiones, cosas que me inquietan, que quiero un poco resolver desde la creación, ¿no? Entonces, es muy difícil decirte, bueno, pues uso tal formato o la instalación o el performance. Y mayormente me muevo sobre ideas y ahí voy como que desmembrando un poco la cosa y voy creando a partir de eso, ¿no? Puede salir un objeto, puede salir una acción, puede salir... Creo que no me resulta a veces difícil tratar de conseguir una obra de primera y pata, ¿no? Es como... Mayormente esas son las que más guardo, ¿no? Creo que a veces tienen su proceso de reposo, pero por la mayoría siempre parto de informaciones concretas, hechos concretos, con los que voy ahí un poco eh, indagando, ¿no? Mayormente soy muy sensible a la política, soy muy sensible a la realidad misma. Creo que el día a día es mi gran estudio, mi gran laboratorio, ¿no? Yo creo que el estudio aquí es donde empiezo a procesar todo lo que voy captando, ¿no? De ese imaginario social, ese imaginario colectivo, ¿no? Esa recurrencia en la información, el discurso político, eso que te reiteran constantemente, ¿no? Y bueno, también todo aquello que tratan de matizar o de ocultar. Entonces, bueno, vienen por diversas formas, ¿no? También hay preocupaciones estéticas, más sensibilidades más, digamos, personales, ¿no? Pero, pero bueno, yo trato de no precondicionar el proceso como tal, ¿no? Yo trato como de, a no ser que sea algo muy preciso, ¿no? Un proyecto para unas posiciones determinadas, que me ponga a trabajar en base a eso ¿no? Y me concentre en función. A veces llevo 2 o 3 proyectos a la misma vez, ¿no? Entonces, eh, creo que uno tiene que irse adaptando un poco a ese armonía, un poco para no violentarlo. A veces a mí me cuesta trabajo exigirme, no sé, o velocidad, porque a veces siento que mato esa misma energía, ¿no? La puedo un poco ahí fracturar. Entonces, bueno, en manera general, así, no sé si quieres que hable no sé si iba a enfocar algún proyecto que querías que destacara o No, no, entonces, porque yo he visto pero que bueno, de manera general es así, ¿no? he visto que lo que he podido notar de las conversaciones que hemos tenido es que justamente dentro de cada proyecto utilizas una metodología distinta y era una forma de aprenderlo de una manera diferente. Entonces, pues Total, no tenía un proyecto en total, especial total. que mostrar, sino me interesaba mucho la diversidad, ¿no? de la intuición o la forma que es siempre distinta para luego llegar a formalizarla o hacer la forma de investigación en ello. Eso es lo que me interesaba muchísimo de tu trabajo en sus distintas exposiciones. Bueno, Y eh,
digamos que yo tengo ciertas obsesiones, por ejemplo, con la información, cómo se transmite la información, los medios de comunicación, la prensa escrita, televisiva, ¿no? Los documentos como legado, digamos, o constancia histórica de determinados momentos, hechos en concreto, cosas así, ¿no? Entonces, quizás vino o se me despertó el proceso creativo, ¿no? Pero antes de yo empezar a estudiar arte digamos, concientizar más el proceso creativo como labor o responsabilidad de vida, ¿no? Yo vengo de una sociedad donde la información era unidireccional, ¿no? Todo lo que se decía por los medios oficiales, la escasez de la diversidad de criterios, digamos, televisivos, políticos, ideológicos, manifestaciones culturales, cosas así, siempre estaba precondicionado por un matiz político, ¿no? Donde no había acceso a otras cosas, a otras al más allá, ¿no? O, o, a, o a crear tu propia historia, ¿no? Porque incluso tu propia historia podía ser subversiva, ¿no? Si la hacías pública o si te manifestaba o la manifestaba de alguna manera pública, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido quizás una constante, ¿no? Esta estrategia de los discursos de poder a través de los medios de comunicación, de figuras icónicas o políticas o históricas, problemáticas sociales directas, ¿no? Como cuando estuve en Venezuela, quizás la violencia del discurso político, radicalismo o la política de choque a nivel ideológico entre los diferentes bandos, ¿no? Hasta el punto de llegar a masacres públicas, cosas así, ¿no? Entonces, en mi caso, me es muy difícil virar la cara ante esto, ¿no? Yo trato de captar y archivar todas esas motivaciones, ¿no? Y después digerirla un poco conmigo mismo, ¿no? Y bueno, voy ahí caminando, ¿no? Es como la gasolina. Vale, Jesús. Gracias a que veo que la constancia dentro de tu proceso creativo son tus preocupaciones que tienes y el objeto que quieres tratar. Ahora pasaremos a la parte de compromiso social y quería preguntaros, dentro de los conflictos sociales de cualquier índole, es necesario ser consciente de la estructura, sus actores, las causas, el porqué, sus puntos de tensión, y existe una necesidad de realizar una reflexión profunda sobre el conflicto en sí. La sociedad civil y el Estado y la política ofrecen formas de canalizarlo. El arte y la creatividad, ¿qué posibilidades nos ofrecen para la sociedad? Y Abelino, quería preguntarte respecto a tu exposición Las naturalezas muertas que hubo en el Centro Cultural El Carmen, Valencia. Si podías responder a esta pregunta, porque ya que trata sobre el cambio climático y es un tema tan importante para la sociedad, que el arte y la creatividad, ¿qué posibilidades nos ofrece, ¿no? Para la sociedad frente a todas esas otras alternativas que he nombrado justo anteriormente? Sí, al final, como antes hablábamos, ¿no? El arte contemporáneo sigue siendo de alguna manera una plataforma de comunicación, ¿no? A través de la que poder contar las cosas de una manera diferente, con otra perspectiva. Mira, esas piezas de los jardines verticales y las de los libros son de... por ejemplo, estás poniendo de ejemplo este proyecto, ¿no? que presentamos en el Centro del Carmen este año mismo, que es comisariado por Ana García Larcón y en el que también estamos trabajando, llevamos trabajando 3 años, ¿no? Empezamos a desarrollar el proyecto y había varias capas varias vías de trabajo, varias capas de lectura, y al final fuimos desechando cosas y acabamos solo trabajando con el colapso medioambiental, pero no empezamos solo con eso, ¿eh? Empezamos también con las migraciones, con varias cuestiones
que nos parecían importantes. Lo que pasa es que al final hubo ahí tuvimos varias reuniones y decidimos enfocar solo en el colapso medioambiental el proyecto porque nos parecía fundamental, porque había llegado a un punto de no retorno, estamos en un punto de no retorno, ¿no? El arte contemporáneo tiene la capacidad, entre las pocas que tiene, ¿no? es de contar las cosas de una perspectiva quizás generando de alguna manera un plano estético, ¿no? Al que antes estaba hablando también Jesús. Ahí hay una cuestión de poder unificar el discurso duro con una estética bella, ¿no? Porque de alguna manera nosotros seguimos haciendo objetos que tienen que tener un equilibrio entre el discurso y la belleza, ¿no? Hay ahí una especie de conflicto entre la obra de arte y su formalización en ese sentido, ¿no? que es interesante. Nos parecía además que tenemos que enfocar el proyecto también con varias líneas de trabajo, ¿no? Esto que estás aquí poniendo las imágenes tiene que ver con, bueno, es la pieza, el eje central de todo el trabajo. Se titula la serie Naturalezas Muertas, ¿no? Y son unas piezas que están realizadas con unas arquitectas que hacen jardines verticales. Normalmente ellas trabajan para espacios que luego no se van a mover, ¿no? Aquí, bueno, hemos colaborado con ellas de una manera un poco diferente en su manera de proceder, en las que yo les pasé una serie de logos de compañías que tienen el monopolio mundial de las semillas transgénicas, ¿no? Del control absoluto casi ya de la tierra, ¿no? Y entonces hacíamos estas piezas que son estéticamente o visualmente muy bellas y por otro lado parece que están vivas pero están muertas porque esto es musgo preservado, ¿no? Aquí no hay vida, ¿no? Es una especie de falso jardín vertical porque es material natural pero está tratado para durar un montón de años, pero está muerto, ¿no? Hay ese choque, ¿no? Bueno, hay otras piezas que no están aquí ahora mismo y que no estaban en la expo también. Bueno, estamos trabajando con logos de petroleras, ¿no? También con logos de grandes compañías gasificadoras. Bueno, al final son un poco con todas estas compañías que están controlando económicamente el mundo a través en este caso, del control de las semillas y de las plantaciones de todo el mundo, ¿no? Monsanto, Bayer acaba de comprar Monsanto, la ha engullido, ¿no? Entonces aquí también hay un juego así de fagocitación. Después también quisimos darle varias, digamos, con esa temática del cambio climático, pero ver varias caras del poliedro, ¿no? Por un lado trabajamos con los eslogans del Fridays for Future, de las manifestaciones de los chicos que hacían los viernes antes de la pandemia, ¿no? Con Greta Thunberg, que es esa pieza que también está por ahí colgada en la web, que son los libros con un degradado. Pablo, si puedes pinchar por ahí, si no te importa. Bueno, y ahí lo que hicimos fue sencillamente pasar de alguna manera la protesta a la escultura, ¿no? Jugar un poco con esa idea del texto también en la obra, que el texto a mí me parece una cosa muy importante dentro de la propia idea de obra de arte. Y lo que hicimos fue, localizamos, bueno, estuve haciendo una selección de los eslogans que se hacen de manera muy básica en las manifestaciones, que están escritas sobre cartón, pasarlas a estos libros que quedan inutilizados, ¿no? Que se convierten en unos libros que no se pueden leer, porque al final son esculturas, y que están presentados en esta forma como si fuera una especie de ocaso, ¿no? de fundido de final, ¿no? Al final es un tiempo un tiempo del fin, y que además tiene mucho que ver con esa idea de lo que queda por hacer, ¿no? Porque la pieza se titula, es una biblioteca la pieza al final, ¿no? La pieza se titula Libros para una historia no escrita, ¿no? Son como los títulos de las novelas que tendremos que tener, o de los libros que tendrán que escribir las futuras generaciones para intentar
mantener un poco nuestro planeta con vida, ¿no? Ahí hay un juego también de una imposibilidad, ¿no? Y de un futuro que a ver si somos capaces de abarcarlo. Bueno, la exposición tenía muchas más obras en otros formatos. Había una pieza que yo creo que es importante también, que se titula El hundimiento, y ha sido una pieza un poco inabarcable, ¿no? Porque el proyecto es una entrevista con el fiscal que llevó el caso del Prestige durante 17 años. Yo me reuní con él un montón de veces, le hice muchas horas de metraje, ¿no? Preguntándole mil cosas en torno a lo que significó, digamos, conceptualmente y económicamente y a nivel jurídico ese fallo, ¿no? En el que por fin se cuantificó por primera vez en nuestro país unos daños al medio ambiente, ¿no? Se pudo cuantificar. Eso fue un proceso ejemplar y el primero en la historia de nuestra sociedad en España, ¿no? Y entonces él también pues, me pasó todo el material, imaginaros, ¿no? Los archivos de 17 años del juicio, con toda la documentación de pruebas y demás, y hicimos una selección que la presentamos en un formato. Es una pieza que está pendiente de presentarse en un formato mucho más ambicioso, ¿no? Porque tenemos, no sé si son 12 teras de material, ¿no? para formalizar en algún momento, ¿no? Y bueno, después había algunas otras piezas que eran ya en formato, digamos, bueno, con otras problemáticas, ¿no? Enfocamos también la problemática de los desplazados a través de una pieza que hice en Filipinas hace unos años después del tifón. Bueno, como varias vertientes de lo que el cambio climático implica, ¿no? Formalizadas de diversas maneras y a través de varias problemáticas en diferentes contextos en el mundo, ¿no? Había como esa idea de ver muchas caras de la misma problemática, ¿no? Ok. Gracias por esta explicación. Jesús, tu obra se caracteriza por ser una cuidadosa labor de síntesis sobre temas específicos que tratan los medios de comunicación, como ha quedado patente en Estado de Alarma 2020 y en Cuba, exposición Diálogo Bilateral del año 2014 y 2015. ¿Piensas en el impacto de la obra sobre sus receptores cuando estás inmerso en el proceso creativo? ¿Y cómo integras la ética y las valoraciones morales dentro de tu proceso creativo y en su forma de transmisión? ¿Quieres que veamos los... Wow. Bueno, si quieres pon ahí alguna imagen Diálogo bilateral. me estás hablando de... bueno, diálogo bilateral, sí. Bueno, sí, fue expuesto en una exposición ahí en el Museo Alejandro Otero en Caracas en 2017, que se llamó la exposición Una nación en pocas palabras. Y bueno, la exposición, la tesis de la exposición se basaba primordialmente en cómo el silencio, el ocultamiento de la información se convertía en sí mismo en un discurso, ¿no? En un concepto, en un texto, ¿no? Sin estar. Entonces, una de las obras fue este diálogo bilateral, que son los dos discursos o pronunciamientos que hicieron supuestamente al unísono Raúl Castro y Barack Obama en el 2014, donde supuestamente iba a haber una apertura, una reciprocidad político-diplomático que se había visto tensada desde el 59 hasta la fecha, ¿no? Entonces era interesante porque se creaba esta simultaneidad montada, no era real, es decir, no era un diálogo como lo estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Sino que se había programado supuestamente al mismo tiempo ambos hacer ese tipo de discurso, ¿no? Entonces, bueno, al final era todo muy representativo, todo era muy formal.
Y bueno, al final para mí no significaba nada, ¿no? Era un paso, digamos, diplomático, representativo, pero que se quedaba en un formalismo total, ¿no? Bueno, de hecho, la realidad el día de hoy lo constata, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue en aquel entonces agarré los dos vídeos y empecé a editarle todas las frases que decían en su discurso, dejando solamente los espacios del silencio. Entonces esa respiración para decir entre una frase y otra se convertía como el único sonido ambiente. Entonces se genera toda esta gesticulación, toda esta pantomima, toda esta imagen precondicionada de alguien bondadoso, alguien que convence, alguien que, que desprende esperanza o algo así. Entonces todo ese discurso, todo se desvanece en sus propios gestos que se convierten al final en el discurso político como tal, ¿no? Entonces estas dos piezas estuvieron expuestas una frente a la otra. Entonces utilizar esta idea de la proyección frontal como un diálogo simbólico, ¿no? Un posicionamiento uno frente al otro, donde al final un diálogo no existe y nunca existió, ¿no? Entonces, y que no tuvo una repercusión, digamos, eh, el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco así, ¿no? Otra, me hablabas algo de la moral, Sí, disculpa, me preguntaba algo específico de la moral. te pregunté si integrabas la ética y las valoraciones morales dentro de tu proceso creativo y en su forma de transmisión. A ver, no estoy pendiente mucho si algo es bueno o malo, ¿no? Si es feo o lindo, ¿no? Pienso que hay cosas que deben hacerse y hacerse de una manera efectiva, ¿no? Con ciertos principios éticos, pero creo que eso también depende de muchas cosas, ¿no? Yo pienso que las obras deben tener una función, ya sea simbólica, representativa o quizás directa en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que según lo que tú quieres lograr, lo que tú quieras decir, yo pienso que uno como artista tiene que buscar la mayor efectividad de la obra, ¿no? Y creo que la mayor efectividad de la obra está en que tú puedas lograr transmitir cosas, ¿no? Y lograr en el espectador incomodidad. Yo creo que el espectador tiene que irse herido, tiene que irse ofendido, quizás no de un punto de vista violento, pero sí tienes que removerle un poco los cimientos, ¿no? Un poco ciertas verdades ya precondicionadas. Y entonces yo creo que el primero que tiene que removerte es a ti mismo, ¿no? Y creo que el proceso primero tiene que llegar a ti, tú eres como el primer filtro por el cual tú pasas, ¿no? Y bueno, en cuanto a yo creo que tú tienes que ser coherente con, con lo que estás creando y el efecto que pueda crear, ¿no? Están los efectos secundarios también, ¿no? Porque a veces el artista piensa que puede llegar a controlar todo el proceso creativo, la recepción y demás, ¿no? Pero hay obras que corren con cierta autonomía, ¿no? Se te escapan de las manos a veces. Entonces, bueno, yo creo que uno tiene que estar constantemente abierto a ese tipo de adaptaciones según el proceso creativo, ¿no? Y bueno, esto surgió durante el confinamiento también, ¿no? Se llama estado de alarma, el discurso de Pedro Sánchez, donde se proclamaba el estado de alarma en España, ¿no? Entonces, bueno, era todo un discurso ahí recurrente, donde todo el tiempo se estaba la sobresaturación, ¿no? A tal punto que tú llegas a un punto en que lo que ves es ruido, sonido, algo, digamos, que no tiene sentido alguno, ¿no? Y bueno, un poco utilicé la misma estrategia de diálogo bilateral, ¿no? Gracias, Jesús. Y ya pasamos a la última parte sobre institucionalidad.
Y quería preguntarte, y esto en especial a ti, Avelino, ¿cómo gestionáis vuestra relación con el mercado para que vuestras obras de arte no se desvirtúen en su intención política, su sentido y su compromiso social? Uf, bueno, tú sabes Perdona, que si no, no, tú sabes que nosotros realmente vivimos, el artista siempre vive una paradoja, ¿no? Una contradicción. Eh, y es que la obra siempre está supeditada después cuando entra en el mercado, ¿no? A escaparse de sus manos, ¿no? Y a convertirse en mercancía, ¿no? El propio mercado del arte. Yo creo que hay que distinguir muy bien eso, ¿no? Las obras, algunas, otras no, ¿eh? Algunas acaban en el mercado del arte y justamente, pues eso, se escapan al control, ¿no? Del propio artista. Eh, pero eso no es realmente, el mercado del arte no es realmente el espacio del artista, ¿no? El espacio del artista es la creación, el trabajo de investigación, el trabajo de formalización, eh, y luego hay un punto en el que la obra de alguna manera escapa o sale, ¿no? de esa zona de, digamos, de control y pasa a otro lugar, ¿no? Que es el del mercado, pero ya te digo que eso tampoco pasa con todas las obras. Yo muchas veces he tenido crisis con esto, ¿no? De esas paradojas, ¿no? De trabajar con temas que tienen que ver con momentos caóticos sociales o con temáticas muy delicadas, ¿no? Y que después al final se convierte en un objeto que se venda a una feria, por decir algo, ¿no? Al final uno no puede evitar de alguna manera que esas piezas se vayan ahí, porque también hay que pensar que el artista tiene derecho a vivir de su trabajo, ¿no? Ahí también hay Totalmente. esa, claro, esa otra parte de esto, ¿no? Porque mm, nosotros somos, los artistas somos profesionales, ¿no? Tampoco es esto una cuestión de trabajar de alguna manera por amor al arte, ¿no? Entonces, bueno, hay siempre esa dualidad, esas dos caras de una misma moneda que te hacen pasar por crisis y por momentos de contradictorios, ¿no? Yo creo que lo más honesto es que las obras o sea, sean cada pieza dedicarle el tiempo que lleva, cada proyecto dedicarle toda tu energía y todo tu trabajo, súper honesto, no intentar no andar haciendo la misma obra siempre, no, no andar copiándose a uno mismo, para producir objetos precisamente, digamos, feriales, ¿no? Y que, bueno, que a partir de ahí algunas obras se escapen a tu control, pues es normal, y otras seguirán siempre en el estudio, como nos pasa a todos, y otras funcionando, unas funcionan de una manera y otras de otra. Realmente también esto es un espacio que tiene muchas salidas, ¿no? No hay un camino único. Claro. Sí, no, yo coincido lo mismo, ¿no? Abelino, yo creo que una cosa es el mercado y otro es el proceso creativo. Yo creo que el mercado evidentemente puede condicionar la creación de cualquier artista o normalmente puede condicionarla siempre y cuando el artista quiera también. Yo creo que lo que no puede ser es que las instituciones y entre ellos el mercado como institución económica dentro del mundo del arte condicione tu proceso creativo, ¿no? O que tú te sientas violado por sus parámetros, condiciones o normativas o visiones, ¿no? Yo pienso que ahí es cuando la institucionalidad se vuelve dañina y venenosa, ¿no? Cuando quiere condicionarte tus preocupaciones o quiere un poco filtrar tu, tus inquietudes y tu proceso investigativo y tu forma de hacer, ¿no? Otra cosa está aquella institución que quiere mostrar tal cual como eres, lo que tienes que decir, y de alguna manera puede llegar a un punto en sufrir ciertas consecuencias contigo. Bien, yo creo que esa es la verdadera institución y la que tiene que de alguna manera eh, desarrollarse, ¿no? Yo pienso que la institución no puede entrar a tu estudio ni a tu cabeza. No, no puede entrar, no puede hacerte daño, ¿no? Simplemente es un aliado, debe ser un aliado, ¿no?
el cual cuando tú tengas ya la producción de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Cómo le damos el alcance que merece, no? El valor que merece y cómo podemos hacer que la mayor cantidad de personas en un momento determinado pueda recepcionarla, pueda interactuar, ¿no? Yo creo que ahí está el valor y el otro lado la parte dañina que puede tener el mercado, ¿no? Yo pienso que si tú eres capaz de vender todo aquello que quieras o tengas necesidad de producir como ahora y después lo puedas vender, mira, bienvenido sea, porque eso te da paso, una, que tu carrera siga adelante, ¿no? Y otra, a que puedas seguir produciendo y además puedas pensar 24/24 en lo que haces. Entonces yo creo que es importante de alguna manera que tu obra se venda también, ¿no? Totalmente. Y o sea, a mí se me había quedado en el tintero un poco el trato con la institución, ¿no? Con la pregunta de Pablo, perdona, sí, que Jesús ha dicho. Sí, yo pienso lo mismo. Creo que la institución, las relaciones con las instituciones son las relaciones como con las personas, ¿no? O sea, hay instituciones que te apoyan al 100% y hay otras que trabajas con ellas y te están precensurando, ¿no? La obra. Quiero decir, hay tantos tipos de relaciones con instituciones como con la vida, ¿no? Hay mil maneras de afrontar. Bueno, siempre suele ser una negociación, ¿no? Otras veces no hace falta negociar y bueno, siempre estamos ahí, entramos en esas dinámicas, ¿no? Tú, Jesús, seguro que lo sabes bien, pero tu trabajo es un trabajo también que a veces tiene unas connotaciones políticas duras, ¿no? Y siempre hay que entrar ahí en esa diálogo, negociación, ¿no? Partida de póker, no sé cómo llamarlo. Claro, no, y la otra parte es el coleccionista, ¿sabes? El coleccionista llega a ser un aliado tuyo también, alguien que está apostando por ti, ¿no? Alguien que no solo que apuesta y te ayuda a tú mantener viva ese proceso creativo, ¿no? Sino que también es alguien que va a valorar o cuidar tu obra, ¿no? Sin más allá que después, bueno, si se subasta o alcanza un precio, lo que sea, si eres alguien que está de alguna manera conservando, ¿no? Es como el primer conservador de tu obra, por ejemplo. Entonces, hay todo, yo creo que todos los eslabones que existen de alguna manera son necesarios. Simplemente es cómo se ejecutan cada uno de ellos, lo que puede ser dañino o no en todo este universo, ¿no? Pero pienso en sentido general que todos estos fragmentos, ¿no? Puede ser la institución gubernamental, puede ser una galería, puede ser un amigo, un coleccionista, o puede ser un museo, puede ser una bienal, ¿no? Yo creo que no puede ser algo que te condicione tu proceso creativo, ¿no? En todo caso, tiene que ser alguien que se implique un poco a desarrollar, a potenciar incluso, o hacer parte del proceso en sí, si le interesa, o en última instancia que sirva como plataforma un poco para darte espacio y decir, bueno, hombre, esto es lo que tengo en mi punto de vista, y creo que este es mi aporte, y bueno, pues adelante, ¿no? Yo, Jesús, tenía para ti la última pregunta de la conversación es Ok. que Me sobre agarré la de Abelino un poco para mí también. Bien, como tiene que ser. Síndrome de Prometeus, tu última serie, que podemos ver ahí No, detrás. no, disculpa, Prometeo no, de Proteus. De Proteus, perdón, que la llevas trabajando No, tranquilo. desde el 2015 hasta el 2021 y hemos podido ver unos carteles, unas elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid sobre unos collages de Pablo Díaz Ayuso. ¿Cuál es tu relación con las estructuras institucionales y culturales en el ámbito español y con las otras instituciones pertenecientes al Estado español? A ver, yo ahora mismo con el estado, con el contexto español soy un freelance, ¿no? Soy como si no tengo una relación directa, ¿no? Con ninguna institución en específico. Más bien soy como una isla dentro de esa geografía, ¿no? Es decir, también llevo muy poco tiempo acá, no llevo quizás 2 años. Entonces, por el momento no tengo una relación directa en concreto, ¿no?
pero sí estoy teniendo unas ciertas relaciones, digamos, como ciudadano, ¿no? Como ciudadano que tiene preocupaciones como lo tienes tú, como lo tiene Abelino, como lo tiene cualquiera, ¿no? A nivel ámbito político, el ámbito legal. Y no es lo, sí, vivo acá legalmente, pero igual está la cuestión del emigrante, ¿no? Eres un emigrante, ¿no? Que también es una condición a priori que con la cual tú convives, ¿no? Y tienes que tratar de que no te haga daño, no sea como se vuelva en contra de ti, sino al contrario, sea como una especie de motor impulsor para tú decir, bueno, eh, por dónde le entra el agua al coco tras esa imposibilidad en sí mismo, ¿no? Tratar de entender el contexto. Yo pienso que el arte también te ayuda un poco a eso, ¿no? A aterrizar, a problematizar, un poco a hacerte preguntas y ver cómo tú te posicionas sobre eso, ¿no? Y entonces esta pieza de Pablo Díaz Ayuso, que bueno, se sale de esta serie Síndrome de Proteus. Y bueno, surgió la idea de llevarlo al espacio público, digamos, al espacio eh, de la calle, de la ciudad, a manera de póster, ¿no? Estos pósteres quizás promocionales o de propaganda política que normalmente usan estos candidatos, ¿no? Entonces era un momento bien de bastante tensión política, donde el imaginario social se hacían muchas preguntas. Entonces, bueno, como yo no puedo votar, yo no puedo, de alguna manera, tengo un espacio para un poco decir, y bueno, pues creo que esta estrategia es una manera de, de dejar, digamos, por un momento determinado mi visión, ¿no? Mi punto de vista con respecto a lo que está pasando, ¿no? Más allá de que no diera el rostro como tal, pero ya la obra hablaba por mí, ¿no? Entonces, bueno, es esta combinación que hago con los collages, que doblo una fotografía y la superpongo sobre otra y creo un tercer rostro desconocido, muy posible, con ciertas proporciones reales, en el cual y entras en un estado de confusión total, ¿no? Entonces, bueno, hubieron muchas reacciones ahí, incluso por correo electrónico, así como que, ¿no? Cosas hasta ofensivas, ¿no? Pero es interesante porque son reacciones legítimas que, que es muy difícil tú despertar eso en un museo, una galería, que son espacios, digamos, privados, con ciertas protecciones, ciertas normas preconcebidas, ¿no? Más allá de tú puedas transgredirlas o no, o puedas potenciarlas o no. Entonces fue un momento bien interesante porque también entendí la dinámica de lo que es los encoladores de carteles en Madrid, ¿no? Donde hay un conflicto también entre los encoladores, los que pegan compro oro con los que hacen pegan carteles, digamos, culturales o comerciales. Entonces hay todo también una guerra callejera entre nuestros cartelistas, que era otro universo que quizás yo no hubiese llegado jamás, ¿no? Entonces era interesante toda la estructura que tienen armada para pegar los carteles, cómo se piden permiso, cómo se comunican y cómo te van diciendo los lugares estratégicos para que mejor puedan funcionar los carteles. Entonces fue una experiencia bien interesante. Y bueno, fue de alguna manera marcar cierto posicionamiento, digamos, entre comillas, activo eh, de mi persona con respecto al contexto, ¿no? Genial, genial. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por este debate. Dar las gracias también a las preguntas. Me he basado en el libro de Isidro López Aparicio, Arte Político y Compromiso Social, el arte como transformación creativa de conflictos. Espero que no hayan sido como demasiado un poco sesudas o que hayan podido generar una conversación interesante y gracias a todos los oyentes por haber estado aquí. Si tenéis alguna pregunta es el momento de hacérselas a los artistas que están aquí para poder responder a ellas. A ver, te puedes responder a tus propias preguntas.
Oye, yo voy a saludar a Isidro, que está por ahí, que veo que está por ahí. Isidro, un abrazo. Gracias, Abelino, estaba poniéndolo gracias. La verdad ha sido una sorpresa lo de Pablo, ahí de pronto aparece. No sabía. Y me he conectado a duras penas, pero lo tenía ahí puesto y la verdad ha sido un placer oíros a los dos. La verdad, me ha gustado bastante. No, estaba yo sin afeitar, Abelino. Estás muy bien. Sí, la verdad es que trabajar en los terrenos que trabajamos es siempre complejo, es navegar en la ola, ese equilibrio constante en un terreno que no es estable, sino que está en movimiento constantemente, ¿no? Y es verdad que es muy complejo. No, me parece que el trabajo que Jesús está llevando ahora también es como una ola, el venir a España en 2 años, incorporarte, es arreglar el avión en marcha, ¿no? Es un reto brutal. Y me parece que tenemos una suerte enorme en España y Madrid, que es el sitio de encuentro, ¿no? En el que nos encontremos tantos artistas de tantos sitios. Yo creo que en ese sentido, creo que casi contradeciría el hecho de sentirse migrante en España y en Madrid, porque la capacidad de acogida es brutal, pero además piénsalo, Total. cubano, yo vivo en Granada, en Andalucía, puedo ser tan extranjero, ¿no? Y yo creo que una de las bellezas que hizo Europa al romper la frontera es que me acuerdo cuando venían gente a la universidad, que un italiano llegaba a la universidad y se sentía más español que lo mismo que alguien que venía de Cataluña. O sea, el concepto de distancia de migración creo que en el siglo XXI debemos de redefinirlo, ¿no? De las distancias, cómo se nos conectan, los vínculos e intentar eliminar prejuicios, porque creo que muchas veces nosotros mismos nos posicionamos cuando no lo hay. Yo estoy seguro que en Madrid has tenido una acogida y nos enriquecemos todo un montón. Y es algo de lo que tendríamos que disfrutar. A mí una cosa que me gusta mucho es la generación colectiva, ¿no? Los procesos colectivos. En Cuenca doy sobre eso y hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué hace tantas cosas colectivas si al final es poco eficiente, ¿no? Y sin embargo yo creo que una de las cosas que nos tiene que caracterizar los siglos XXI y a los que trabajamos desde este ámbito es propuesta desde la colectividad. O sea, imbrincarnos nosotros y confundirlo. Yo creo que eso ayuda también a confundir al mercado, a generar muchas propuestas. Yo sé que Abelino ha hecho cosas con nuestro amigo también Eugenio, ¿no? Y yo creo que es algo a lo que nos tendríamos que animar mucho, porque ayuda a cuestionarnos nosotros, a enriquecernos, a romper esa frontera, a sumar, al que el propio sistema les cueste agarrarnos por nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, la colectividad en el 21 y desde estos aspectos creo que es algo interesante a sumar, ¿no? Por sumar algo. Pablo, muchas gracias. Qué bueno. De nada. No, buenísimo. Nada, yo lo que veo no hay ninguna pregunta. Daría por concluida la sesión, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias. Y vale, ha sido buenísima la oportunidad de dialogar. Creo que este tipo de espacios, ya sean digitales o físicos, son primordiales, ¿no? Buscar cualquier pretexto para debatir, así sea, creo que así sea, no sobre algo concreto, sino sobre ideas, ilusiones, utopías, igual, ¿no? A veces generar eso te mantiene todo el proceso y la mentalidad crítica viva, ¿no? Entonces estos espacios ahora digitales, pero también físicos, me parece que son primordiales, ¿no? Más allá de que logremos resolver cosas en concreto o no, porque a veces la practicidad del día a día te hace pensar a veces, bueno, ¿para qué voy a hablar un poco de cosas una hora si al final no se resuelve nada? Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se resuelven muchas cosas, ¿no? Por lo menos se pueden encontrar respuestas, generar nuevas preguntas y un poco el principio de lo que decía, ¿no? Esa colectividad, ¿no?
el pensar ciertas cosas en colectivo, el compartir esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, nada, esperemos que pronto podamos vernos en algún momento